Entonces, en esta oportunidad lo que vamos a seguir desarrollando son los estudios derivados de la viabilidad técnica. En un principio debíamos definir la localización del proyecto, luego el tamaño del proyecto de acuerdo a la demanda actual y proyectada. Y en esta oportunidad vamos a analizar un poco cómo esquematizar las inversiones de nuestro proyecto. Al igual entonces que la inversión física, aquí a nosotros nos interesa toda la información que tenga carácter económico, ya que toda esta información será volcada luego en los flujos de caja del proyecto para poder estimar si realmente el proyecto es rentable o no, de acuerdo a los indicadores financieros y económicos que vamos a ver hacia adelante. Esta información de las inversiones se vuelca en una serie de balances, una serie de tablas que están configuradas para ir extrayendo los costos de los distintos ítems que van a formar la inversión de nuestro proyecto. Pero no solo tenemos que tener en cuenta la información acerca de la inversión que vamos a tener en una primera instancia, la inversión inicial, sino que también a lo largo de la vida del proyecto, del periodo temporal que nosotros seleccionemos para nuestro proyecto, van a sufrir modificaciones algunas de estas partidas y es necesario tener en cuenta ya que no es solo importante la información que tenemos actualmente, sino también la información sobre los cambios proyectados que tenemos pensados para nuestro proyecto. Entonces, la primera inversión que analizamos son las inversiones en equipamiento. El primer balance que compone las inversiones en equipamiento tiene que ver con el balance de maquinarias, equipos y tecnología. Y vamos a confeccionar una tabla, como la de la figura de ejemplo, en donde tenemos en la primera columna un listado de la maquinaria y los equipos que vayamos a necesitar. Aquí tenemos envasadora y etiquetadora, por ejemplo. Luego en la segunda columna consignamos la cantidad que vamos a necesitar de cada equipo. En este caso tenemos 10 envasadoras, 2 etiquetadoras. En la tercera columna vamos a consignar el costo unitario de cada una de estas máquinas, teniendo en cuenta que tenemos que utilizar unidades monetarias homogéneas, porque si no después no la podremos agregar. En caso de que utilicemos, por la característica que tenga nuestra maquinaria, que utilicemos moneda extranjera, tendremos que tener la previsión de luego convertir la moneda nacional o de trabajar todo en moneda extranjera, incluido el flujo de caja. Si nosotros queremos modificar esto y ponerlo en primera instancia en moneda extranjera para luego pasarla a moneda nacional, también debemos tener nuestros recaudos a la hora de seleccionar el tipo de cambio, la fecha en donde tiene que quedar todo medido en el mismo momento del tiempo. No podemos usar tipos de cambio distintos de distintos momentos de tiempo. Entonces, siempre hay que tratar de trabajar con unidades homogéneas para evitar cualquier desfasaje que se produzca de monedas. Luego tenemos el costo total, que va a estar formado por el producto entre el costo unitario y la cantidad de maquinaria que nosotros vayamos a utilizar, también medido en la misma unidad de medida de moneda, por supuesto. A continuación tenemos la vida útil contable, que es la que surge de las normas contables de acuerdo a las resoluciones técnicas para cada una de las maquinarias, de los equipos. Y luego la vida útil técnica, que nosotros analizamos anteriormente, que puede ser muy probablemente distinta a la vida útil contable, porque está basada en otro criterio. Por ejemplo, podemos hablar de la intensidad de uso. Y finalmente el valor de desecho de cada una de las maquinarias. Bueno, sobre el valor de desecho, podemos utilizar aquí el valor de desecho comercial o el contable. El valor contable tiene que ver con el valor histórico menos las depreciaciones, es decir, lo que aparece en los libros contables. Y en este caso yo agregué una alternativa que se suele usar mucho, que es el valor de desecho comercial. El valor de desecho justamente tiene que ver con lo que se espera obtener al reemplazar cada una de las maquinarias al finalizar su vida, la cantidad de vida de años útiles. Entonces tenemos aquí en la fórmula el valor de desecho contable
donde aparece el valor de mercado de la maquinaria menos el valor del libro, es decir, la diferencia entre lo que vale en el mercado y lo que nosotros consignamos como valor histórico, multiplicado por 1 menos el impuesto. Esto es porque la diferencia, recordemos que si nosotros obtenemos una ganancia por la venta de una maquinaria a un precio mayor al valor de libros, eso también tendremos que aplicarle el impuesto a las ganancias. Por lo tanto, aquí en el 1 menos t, esto significa que es el neto del impuesto a las ganancias, más el valor del libro original. Entonces, a partir de esta fórmula, podemos estimar el valor de desecho contable, que es el que podemos consignar en la última columna. En segunda instancia tenemos el calendario de reinversiones en maquinaria, que esto tiene que ver con el plan de CAPEX. El plan de CAPEX justamente es el plan donde se consigna qué voy a ir haciendo con la maquinaria, porque la maquinaria la vamos a ir utilizando y va a llegar un momento en que tendremos que reemplazarla, entonces tendremos una serie de operaciones asociadas a ello. Sería en qué momento voy a reemplazar cada una de las máquinas, en primera instancia, luego cuánto me sale reemplazar cada una de las máquinas y finalmente cuánto podría obtener por la venta de la maquinaria que estoy reemplazando, porque también puede llegar a tener valor de venta. Entonces, todo eso lo tendremos que adjuntar como el plan de CAPEX, el plan de Capital Expenditure. Entonces acá tenemos el calendario de reinversiones con esta tabla. Tendremos que consignarlo donde listamos primero la cantidad de los equipos que nosotros veníamos trabajando desde el balance anterior, la vida útil técnica que la traemos ya la transcribimos de la tabla anterior, y aquí tenemos un calendario donde podemos ver, yo puse año 1, 2, 3, 4, 5, en donde podemos ver, por ejemplo, que las envasadoras en el año 2 vamos a tener que reinvertir, es decir, necesitaremos reemplazar envasadoras en ese año, que nos va a generar estos 4.000 pesos de gasto. Luego, en el año 4, para las etiquetadoras, podemos ver que necesitaremos reemplazar etiquetadoras por un monto de 3.000. Entonces, haremos este calendario en la cantidad de años que permita la vida de nuestro proyecto, es decir, el horizonte temporal en el cual estamos evaluando nuestro proyecto. Luego esa maquinaria, que va a ser reemplazada en el año 2 para la envasadora y en el año 4 para la etiquetadora, se consigna un calendario de ingresos. Es decir, aquí nosotros sabemos que algunas envasadoras en el año 2 van a ser reemplazadas, por lo tanto, aquellas que se sacan, se dejan de usar, se van a revender en el mercado, cuyo valor proyectado puede ser de, en este caso, 800 pesos, y en el caso de las etiquetadoras, en el año 4 podremos obtener 450 pesos por la venta de esa maquinaria. Entonces así nosotros podemos hacer coincidir el calendario de la reinversión con el calendario de los ingresos por la venta de la maquinaria que estamos reemplazando. Luego tenemos las inversiones en obra física, cuyo balance va a mostrar cuánto tendremos que invertir y cuánto va a ser la vida útil de las obras físicas que nosotros vayamos a construir. En este caso, en el balance de obras físicas vamos a tener en la primera columna el ítem, en este caso yo puse planta de producción, serían las naves y los galpones de producción. Luego tendremos las oficinas para el área administrativa. En la segunda columna pondremos las unidades de medida, en este caso es metros cuadrados, en ambos casos porque lo medimos por metro cuadrado de construcción. Luego la cantidad, es decir, las dimensiones que va a tener, en este caso la planta, las oficinas. Yo puse 5.000 metros cuadrados para la planta, 200 metros cuadrados para las oficinas. El costo por metro cuadrado, el costo por unidad de medidas, recordemos, medido en pesos. Aquí tenemos 800 pesos, nos sale la construcción de cada metro cuadrado de las naves de producción, 1.500 pesos
nos sale el metro cuadrado de las oficinas. Aquí lo puse a propósito, este ejemplo, la diferencia de costos, en el sentido de que las oficinas, como deben tener cierta estética, debe primar otro tipo de criterio, no tanto la operatividad, sino más bien la parte más visual, entonces las terminaciones suelen ser mucho más caras que en una planta de producción. Siempre hablando de obras físicas, ¿no? El costo total que va a surgir de multiplicar el costo unitario por la cantidad que se va a construir, 800 pesos el metro cuadrado por 5.000 metros cuadrados, me da ese costo total, 4 millones para las plantas de producción y 300.000 pesos para las oficinas. Aquí sacamos el total, fíjense que en la otra, en las columnas anteriores no tiene sentido calcular totales, sino en este sí, porque esto va a ser la inversión total que tendremos que hacer en lo que respecta al ítem de obra física, 4.300.000 en este caso. A continuación tendremos la vida útil contable, al igual que en el caso de la maquinaria, vamos a consignar la vida útil que tiene que ver con lo marcado, lo señalado por las normas contables, por las resoluciones técnicas. Luego la vida útil técnica en años, que tiene que ver con la intensidad de uso y esos otros criterios que nosotros veníamos trabajando. Y finalmente el valor de desecho en porcentaje, que aquí le podemos poner 10%, 30%, de acuerdo a lo que creamos nosotros que puede llegar a quedar, que puede llegar a tener algún valor monetario, un porcentaje de ese valor, por ejemplo, un porcentaje de estos 4 millones puede llegar a tener valor de reventa. Por ejemplo, puedo decir, bueno, a la planta de producción la puedo vender en 2,5 millones, entonces, o 2 millones, entonces el valor de desecho va a ser el 50% al finalizar la vida útil. Entonces, así nos queda consignado el balance de obras físicas. Seguido a eso vamos a tener las inversiones en personal, que va a contener varios balances. En este caso el primero de ellos es el balance de personal, donde vamos a hacer un listado de la dotación que tenemos necesidad en cuanto a lo que se refiere a recursos humanos. Podemos ver que en el encabezado de la tabla tenemos la dotación para un volumen determinado. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a estimar para una determinada escala de producción. Muchos puestos laborales se van sumando o se van necesitando a medida que la empresa sobrepasa determinado nivel de producción. Entonces lo que hacemos es estimar para un volumen, podemos decir 1.000 toneladas, 1.000 unidades, entonces como una referencia para ver cuánto personal necesitamos para esa escala de producción. En la primera columna tendremos el cargo, vamos a poner todos los cargos necesarios para la empresa, la cantidad de puestos que va a haber de cada uno de los cargos. En este caso tenemos un gerente general, 2 administrativos, 30 operarios y así sucesivamente podemos listar todos los cargos que necesitemos. La remuneración bruta, mensual y luego anual. Recordemos que la remuneración bruta no es lo que se lleva el empleado al bolsillo, sino lo que le cuesta al empresario, al emprendedor, lo que le cuesta cada empleado, es decir, que incorpora no solo el salario que se lleva el trabajador en el bolsillo, sino que tiene que incorporar aportes, contribuciones patronales y tiene que incluir, cuando nosotros pasamos el cálculo de la retribución mensual al anual, tiene que ser por 13, es decir, el valor mensual por 13, porque debemos incluir el SAC, el sueldo anual complementario. Aquí también tenemos que incluir, y no debemos olvidarnos, lo que es ART, seguro de vida obligatorio, es decir, todo aquello que va incluido dentro del gasto en recursos humanos en personal. Entonces, a partir de allí, lo que hacemos es calcular la cantidad que vamos a gastar en cada uno de ellos, multiplicado por la cantidad de personas que vamos a necesitar, y eso nos va a dar un total anual de gasto en personal. En este caso se hizo bastante grande por la cantidad de empleados de operarios que yo le incorporé. Entonces allí tendremos el gasto total para una determinada escala de producción en lo que respecta a personal. Más allá de lo que tenemos que invertir en personal, tenemos que hacer también una proyección de esa dotación.
Aquí es donde viene como una calendarización de la necesidad de puestos que vamos a tener que ir cubriendo y en general eso tiene que ver con la proyección de la demanda que hayamos hecho y de cuánto debe incorporarse de personal a partir de determinada escala. Entonces vamos a poner los mismos cargos que nosotros listamos en el balance anterior, cómo se mide la productividad, es decir, cuánto produce cada uno de ellos, en este caso, bueno, es fijo y en tanto en el gerente general como los administrativos, porque independientemente de la cantidad de producción, ellos van a estar siempre realizando las mismas tareas, en cambio los operarios tienen de una determinada productividad y cada uno de ellos va a aportar un determinado nivel de producción que tiene que ir subiendo. Entonces, cuando el nivel de producción sobrepasa lo que pueden producir los operarios que ya tengo, es el momento de contratar más operarios. Entonces vamos a tener, en este caso puse 3 años. Recordemos que esto lo tendremos que hacer en tantos años como horizonte temporal hayamos seleccionado para la evaluación de nuestro proyecto. Es decir, si evaluamos un proyecto a 10 años, tendremos que tener todos los calendarios medidos a 10 años. Entonces acá tenemos un gerente general que va a permanecer durante estos 3 años, no vamos a necesitar otro más. Los administrativos podemos ver que podemos el año 1 y en el año 2 podemos mantenernos con una persona en la administración, ya en el año 3, de acuerdo al movimiento que tenemos proyectado para nuestro emprendimiento, tendremos que incorporar otro más. En el caso de los operarios, vamos a tener 5 para el año 1, 15 para el año 2, 25 para el año 3. Esto no es contratación, sino dotación, es decir, que es acumulativo. No es que yo voy a tener uno contratado, por ejemplo, de administrativo, en el año 2 uno más, sino que este uno que aparece en el año 2 es el mismo que venía del año 1, que luego en el año 3, al contratar uno más, se forman esas dos personas que voy a necesitar. Es decir, que es una acumulación de la dotación. Y acá sumamos toda la dotación año a año de todo el personal. Luego vienen las inversiones en materiales, que vamos a tener materiales e insumos. El primero de ellos es el balance de materiales, todos los materiales que vamos a necesitar para la producción, para un determinado volumen de producción. Nuevamente, los materiales van a variar en función de la cantidad de unidades que nosotros querramos producir. Aquí tenemos, por ejemplo, aluminio, bronce, podemos poner estaño, la unidad de medida que vamos a utilizar, kilogramo, metro cúbico, etcétera, la cantidad que vamos a utilizar de cada uno de los materiales para la producción, recordemos, de esas 1000 unidades. Entonces vamos a poner, en este caso, ¿cómo se leería? Que necesito 3 kilos de aluminio para producir estas 1000 unidades del bien. A continuación ponemos el costo anual unitario, el costo unitario, es decir, el costo por kilo, ¿no es cierto? Si la unidad de medida es el kilo, será el costo por kilo de cada uno de los materiales y luego el costo unitario multiplicado por la cantidad necesaria nos va a dar el costo total. Finalmente vamos a sumar todos los costos totales en insumo y me va a dar finalmente todo el material que yo necesito para la producción de esas 1000 unidades medido en términos monetarios. A continuación, incluimos un balance de insumos generales, que son, como podemos decir, costos que no son directos de insumos, de materia prima, y que tienen generalmente distintas unidades de medida. En este caso, nuevamente hablamos de una escala de 1000 unidades de producción, y acá tenemos como insumo energía, pintura, y la unidad de medida, podemos ver kilowatt, la energía, en metros cúbicos la pintura, la cantidad que vamos a necesitar, nuevamente la cantidad que vamos a necesitar si estamos trabajando a esa escala, el costo unitario que va a tener por unidad de medida, en este caso decimos un peso con 25, saldrá, es lo que nos cuesta el kilowatt de energía. Si vamos a necesitar 10 kilowatts, tenemos que multiplicar el costo unitario multiplicado por los 10 kilowatts, nos dará el total en energía. Y así, luego, finalmente, una vez listados todos los insumos generales, que no se asocian directamente a cada unidad producida, tendremos el total de costos en insumos generales.
Entonces, para resumir, tenemos 4 tipos de inversiones. Las inversiones en equipamiento, que van a estar formadas por el balance de maquinaria, equipos y tecnología, el calendario de reinversiones y el calendario de ingreso por la venta de la maquinaria. Recordemos que estos dos calendarios son los que forman el plan de CAPEX. Luego tenemos dentro de las inversiones en obras físicas, vamos a tener el balance de obra física que tiene que ver con la construcción de toda la infraestructura que nosotros estamos necesitando. Luego tenemos las inversiones en personal, vamos a tener el balance de personal, que es ese listado de todos los puestos que nosotros necesitamos, los cargos que necesitamos, cuántas personas necesitamos de cada uno y los salarios que se van a percibir. Luego tenemos la proyección de la dotación, es decir, cómo de manera dinámica, es decir, cómo temporalmente esa cantidad de personas se va a ir modificando en función de la proyección de demanda que nosotros hayamos realizado para nuestro proyecto. Finalmente tenemos las inversiones en materiales e insumos, donde vamos a tener el balance de materiales, que son esa materia prima que nosotros necesitamos para producir el bien que queremos ofrecer, y el balance de insumos generales, que son costos de insumos que están asociados a la producción, aunque no de manera directa. Es muy importante cuando uno analiza todas estas inversiones tener en cuenta también dentro de los costos que tiene que haber una coherencia entre lo que es el balance de la obra física, es decir, cómo vamos a construir, ahí viene un poco el desarrollo más allá del balance, cómo vamos a construir la obra física en concordancia o que sea de manera coherente con la maquinaria. ¿A qué se debe esta necesidad de coherencia? Que nosotros tenemos que invertir de tal manera que tengamos una diagramación, un layout de salida acorde a nuestras necesidades. Es decir, la maquinaria debe estar dispuesta dentro de la obra física, dentro de la infraestructura, de tal manera que sea eficiente todo el camino de la producción, desde dónde vamos a almacenar la materia prima, si es que necesitamos almacenar, cómo se va a transportar esa materia prima para introducirse en las máquinas, para procesarse, hasta que finalmente salga el bien que queremos ofrecer con el proyecto, y si ese bien va a tener que ser almacenado, tendremos que tener un lugar adecuado cerca del punto de salida de este producto y que pueda ser almacenado y de ahí tenga una infraestructura adecuada para que ingresen y egresen todos los transportes que van a realizar la distribución del producto. Es decir, no solamente es cuestión del costo, que es lo que acabamos de analizar en esta presentación, sino también tiene que haber una coherencia en la diagramación, porque eso puede llevar a mayores costos en algunos de estos ítems que no han sido contemplados y que una vez que se realiza el proyecto, uno ve que queda incómodo, queda de manera ineficiente la manera en que se ha dispuesto la planta de producción o las maquinarias, etcétera, y eso repercute dentro de los costos a la hora de medir en la puesta a punto y en la marcha del equipo.